Entonces, comencemos por hablar del equipo del PROA. Entonces, este equipo que es multidisciplinario, interdisciplinario, está generalmente a la cabeza del gerente del hospital. Nosotros en Colombia los vinculamos, todo lo que son, por ejemplo, administrativos, nosotros los invitamos a formar parte del PROA. Tenemos el servicio de infectología y el director del programa, que generalmente, no siempre, es el médico infectólogo. El problema, no sé si pasa lo mismo en Panamá, pero al menos en Colombia, no tenemos a veces infectólogo 24/7. Entonces viene por unas horas o está en una jornada o está pasando ronda y no se puede hacer cargo de todas las prescripciones. Entonces también necesita apoyo de otro grupo de clínicos. Seguridad del paciente, que ha sido un éxito incorporar a los servicios de seguridad del paciente porque te permiten ayudar a presionar y se ponen del lado del paciente para trabajar para que reciban los pacientes, digamos, los medicamentos adecuados. Hay que involucrar el servicio de cuidado intensivo, que es una de los servicios donde más se prescriben antibióticos, el médico hospitalario, que es el brazo derecho del infectólogo, el especialista en farmacia clínica. Uy, eso sí ayuda muchísimo. Hay que entrenarlos, hay que vincularlos. En Colombia, en una época, los farmacéuticos, la gente de farmacia era prácticamente desconocida, casi ni se conocía el nombre de las personas, sacaban a veces los consumos de antibióticos, pero eso era todo. Ahorita son un rol y una parte fundamental de nuestros PROA porque nos ayudan a que la gente se adhiera a las guías y a controlar esa parte. El laboratorio de microbiología, que el diagnóstico es un pilar, pero fundamental. Yo ahorita les voy a mostrar algunos datos. Tecnologías de la información para poder tener software que nos ayuden a controlar el uso de antibióticos, control de infecciones, epidemiología hospitalaria, y todos debemos trabajar en equipo. ¿Qué hace el especialista en enfermedades infecciosas? Establece el liderazgo del diseño y la implementación del PROA. Coordina las actividades del equipo, la persona asignada al PROA, el farmacéutico, el microbiólogo, el epidemiólogo y el área administrativa para que tengamos un éxito. Genera las guías de antimicrobianos, es decir, con base en la epidemiología local, genera una propuesta y luego se realiza un consenso o una socialización con los especialistas. Aquí en Colombia al inicio teníamos ese problema en nuestros PROA porque el infectólogo hacía la guía y la imponía a los especialistas. Y al menos en Colombia el servicio de infectología es un servicio de apoyo. Al final el dueño del paciente es la especialidad clínica o quirúrgica. Entonces siempre digamos que esa disociación nos llevaba a problemas, eso ha venido mejorando. Establecer el modelo de implementación, si es restricción de todos o de algunos antimicrobianos, o si va a ser libre formulación basada en las guías con feedback al prescriptor o mezcla de los dos, como ya les voy a contar, y definir los indicadores con el epidemiólogo, por ejemplo, adherencia a las guías, dosis diarias definidas o de escalonamiento. También es muy importante entrenar y acompañar a la persona asignada al PROA, que puede ser desde un médico general, un microbiólogo, etcétera, para que lo acepten por parte del equipo médico de ese hospital donde se encuentra trabajando. Ahora, el médico hospitalario o el farmacéutico o la persona que está en la cabeza del PROA en el día a día debe estar entrenado en conceptos de resistencia antimicrobiana, de uso de antimicrobianos y de reportes de microbiología. Tienen que entender qué es una MIC, tienen que entender qué es una PCR para que se vuelva ese puente entre los prescriptores y el laboratorio. Debe actuar como puente permanente entre el laboratorio de microbiología y los médicos tratantes y el paciente. Debe implementar el programa, mirar el seguimiento de la adherencia a la guía, interacción con los médicos que prescriben los antibióticos y hacer un reporte semanal o mensual de las intervenciones que ha logrado. Debe ser una persona con el genio, decimos en Colombia, con la voluntad y disponibilidad para educar y aplicar los principios y prácticas del programa PROA. El epidemiólogo hospitalario adapta las guías clínicas en cuanto a su fuente, nivel de evidencia, la periodicidad de su revisión y la medición del nivel de adherencia a la misma. Desarrolla los indicadores que permiten monitorear el cumplimiento de los objetivos del PROA y asegurar la calidad de estos indicadores. Y fortalece un conjunto de estrategias en prevención y control de la transmisión de microorganismos multidrogoresistentes para lograr el impacto esperado del PROA. Los microbiólogos, ya les voy a contar en detalle algunas herramientas rápidas, pero hacemos el informe interpretado del antibiograma en consenso con el PROA. Entonces, para saber cómo se van a reportar esos antibiogramas, si es una BLE, cómo debe ir el resultado, si es una carbapenemasa, qué debemos hacer. Aporta información actualizada acerca de la resistencia antimicrobiana en las unidades del hospital. Eso lo hacemos en Colombia los microbiólogos, yo sé que en otros países lo hacen,
los epidemiólogos, pero aquí nosotros manejamos los software hospitalarios y el HUNET, y a través de eso sacamos las estadísticas, pero deben ser estadísticas discriminadas por servicios. Realiza el informe semestral de la epidemiología local para evaluar la pertinencia de las guías, optimiza la evidencia de nuevos equipos. ¿Qué equipos nuevos, qué tecnología nueva podemos tener que aporten un diagnóstico rápido, sensible y específico para la implementación del PROA? Y debe estar basado en un concepto que sacó hace unos años, hace unos 4 años, la WHO, que es el Diagnostic Stewardship. Ese es el otro stewardship, es decir, cuándo va cada prueba diagnóstica para el paciente que de verdad lo necesita. El farmacéutico debe estar entrenado en uso apropiado de antimicrobianos, contribuir con la optimización de la terapia empírica y dirigida desde la perspectiva de la farmacodinamia y la farmacocinética, con retroalimentación a los médicos. Apoya o realiza actividades que permitan la reducción de costos. Por ejemplo, él podría mirar que agentes endovenosos pueden pasar a vía oral, que la dosis esté adecuada, la duración del tratamiento. Por ejemplo, nosotros en Colombia, si dejamos en la guía que son 7 días de antibiótico y el médico prescribe un día más de esa molécula, el farmacéutico para el envío de las ampollas y pregunta, ¿debe la justificación? ¿Hay un formato adecuado para que podamos enviarle esa dosis adicional? Notificación al médico tratante respecto a múltiples antimicrobianos de espectro similar, que es el caso típico de piptazo-metronidazol, que si no hay un absceso hepático, uno lo ve con frecuencia porque le adicionan un doble cubrimiento antianaeróbico. Y planea la compra de los antimicrobianos de acuerdo a la guía, de tal manera que haya un consumo de antibióticos en su hospital que esté acorde con los antimicrobianos que se utilizan en la institución, que no se vayan a quedar sin producto. Genera las dosis diarias definidas para que ayuden al PROA en el seguimiento de la guía. Entonces, por un lado se tienen el consumo de antibióticos en dosis diaria definida y por otro, las tasas de resistencia antimicrobiana. ¿Por dónde empezar? Por preguntarse cómo estamos y qué me falta. Y quiero que todos y cada uno de ustedes en su cabeza, en su institución, respondan a estas preguntas de esta encuesta. Su hospital tiene una declaración formal de la dirección administrativa que apoya las actividades del PROA para optimizar el uso de antibióticos. ¿Hay una política o una declaración formal de uso apropiado? Su hospital tiene previsto presupuesto. ¿Hay plata anual para PROA? Para pagarle a la persona del PROA, para sacar los indicadores, para hacer un boletín, para hacer un video, etcétera. ¿Su hospital tiene un líder médico responsable de las actividades del PROA? Si la pregunta fue sí, ¿su líder tiene entrenamiento especial en enfermedades infecciosas o es un infectólogo? ¿El hospital tiene un farmacéutico en el equipo del PROA o el farmacéutico está por aparte? Solo está en la farmacia y no se entera de nada más. Es muy importante vincularlo. Si su respuesta fue sí, es decir, si el farmacéutico sí está en el equipo de PROA, ¿tiene entrenamiento especial en enfermedades infecciosas? Porque ellos no solamente ven antibióticos, los farmacéuticos miran todas las moléculas de medicamentos que se utilizan en el hospital. Entonces hay que entrenarlo en conceptos de resistencia, en conceptos de uso apropiado, de escalonamiento, efectos adversos, interacciones que ellos lo manejan muy bien, etcétera. Hay una de las siguientes profesiones trabajando con el líder médico o farmacéutico para optimizar el uso de antibióticos. Por ejemplo, control de infecciones, las enfermeras del comité, microbiología médica, enfermería. Es muy importante el departamento de enfermería. Las enfermeras ayudan mucho a reducir la mala prescripción. Y la ingeniería de sistemas, las tecnologías de la información también deben estar allí. ¿Qué tal poder tener una app en el celular que le permita a usted saber si el paciente está recibiendo el antibiótico adecuado, que puedas tener aquí las fórmulas para calcular la dosis, etcétera? Antibióticos específicos requieren aprobación por parte de un médico o farmacéutico previo a la dispensación o dentro de las primeras 48 horas después del inicio de la terapia en su hospital. O sea, hay modelo de preautorización. Por ejemplo, vamos a decir colistina. Entonces, antes de prescribir colistina, debe preautorizarse por el PROA o por el infectólogo. O un médico farmacéutico revisa prescripciones de antibióticos y da sugerencias para el uso de antibióticos específicos dentro de las primeras 48 horas posteriores al inicio de la terapia. Esa estrategia se llama de seguimiento y retroalimentación o modelo permisivo. Es decir, se le permite al prescriptor, por ejemplo, que formule colistina, pero en esas primeras 48 horas de la colistina, el equipo del PROA va
mira la historia, determina si sí o no está bien, digamos, indicado y se le da el feedback al prescriptor. Su hospital utiliza sistemas computarizados para la toma de decisiones relacionada con antibióticos. Su hospital tiene guías específicas para la prescripción de antibióticos en las infecciones más comunes. Por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad, que yo creo que fue por la que todos empezamos ahora con la pandemia y hemos venido actualizando. Neumonía asociada al cuidado de la salud o neumonía bacteriana adquirida en el hospital o asociada al ventilador. Infecciones de la piel y los tejidos blandos, sepsis, infecciones del tracto urinario, las intraabdominales, por ejemplo. Aquí faltaría la guía de profilaxis. ¿Con qué antibiótico se va a hacer la profilaxis? Dependiendo. Si es cirugía, por ejemplo, que compromete senos paranasales, colon, no solo piel, etcétera, osteoarticulares. Su hospital tiene guías de desescalonamiento, de escalar, de bajar el espectro, o si ya en estas guías puede estar incluido cómo entonces disminuir el espectro de esos medicamentos. Su hospital tiene guías de cambio de terapia intravenosa a vía oral. Eso lo estamos haciendo en Colombia cada vez más, sobre todo por la pandemia, porque en vez de tener el paciente tanto tiempo allí expuesto, que preferimos que se vaya para su casa, entonces estamos trabajando principalmente en ciertas moléculas que te permitirían un paso después de 3 a 4 días del endovenoso a vía oral rápidamente. Su hospital monitorea el uso de antibióticos específicos con días de terapia o dosis diaria definidas, cada cuánto las sacan, cada 6 meses, cada año, cruzan esa información con la guía de antibióticos, monitorea los gastos, no solamente las dosis diarias definidas, sino cuánto vale en plata. La adherencia a las guías, cuántos médicos cumplen con la guía, cuántos médicos han hecho una prescripción, digamos, o primera elección no elegida, sino que se han ido por otra rama y escogen otro medicamento antibiótico. Su hospital publica periódicamente la información de resistencia antimicrobiana y los resultados del PROA. Publica, me refiero, en la intranet, ¿cierto? De cada hospital, en un boletín que sea solo para los médicos. Ojo con la información con la comunidad. Los resultados de la vigilancia de prescripciones de antibióticos son socializados con los prescriptores. Existe un reporte de la microbiología del hospital. ¿Cada cuánto usted actualiza el antibiograma de su hospital? Debería ser cada 6 meses y cada año. ¿El antibiograma hospitalario es de fácil acceso o solo se queda en el comité de prueba y nadie más lo mira? ¿Hay antibiogramas específicos por cada unidad de su hospital? Por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás hay de la UCI, de pisos, emergencia, etcétera, porque lo que pasa muchas veces en Colombia es que hacen una tabla de todo el hospital y no se sabe con qué antibiótico se va a arrancar porque no está discriminado. Entonces, bueno, es muy importante que pensemos en todos esos aspectos clave. Su hospital tiene capacidad informática para analizar la información relacionada con el PROA, un software, una app. Tiene historia clínica digitalizada. La mayoría de nosotros sí, pero créame que todavía en Colombia hay hospitales que no tienen, que tienen historia clínica en físico. Su hospital tiene sistemas de formulación electrónica, por ejemplo, que le saque una alarma cuando le diga dosis cerrada, primera elección no elegida, etcétera. Su hospital tiene su propio laboratorio de microbiología o tiene acceso a un laboratorio de microbiología rápido y confiable, pero que sea externo. Su laboratorio de microbiología hace informes de diagnóstico rápido, entonces hay que priorizar qué es lo más urgente. Y su laboratorio de microbiología hace uso de reportes de susceptibilidad antimicrobiana selectivos. Por ejemplo, si tienes una BLE, no reportar piptazo, que sería una de las estrategias que a veces uno emplea en estos PROA. Actividades de educación. ¿Cada cuánto se hacen cursos? Ustedes tienen aquí el Ateneo, que me parece perfecto. Pero hay que muchas veces en nuestros hospitales seguir insistiendo y sobre todo cuando la gente rota mucho, como nos ha pasado con la pandemia, porque la gente se infectaba de COVID y tocaba irse a cuarentena, entonces rotaba mucha gente. Cada vez que una persona ingresa, al menos que en su inducción, reciba algunos conceptos clave del PROA y que ese entrenamiento sea certificado y firmado por